Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por asistir una vez más a las aulas de salud organizadas por Policlínica Guipúzcoa. Hoy en la charla que van a impartir los otorrinolaringólogos Carlos Saga y Xavier Altuna nos van a hablar de cómo, pues con los años o con la vejez, pues hace que nuestros sentidos se vayan mermando y en algunos casos incluso nos pueden afectar negativamente en nuestra vida diaria. Nuestros sentidos se vuelven menos agudos, como por ejemplo, el gusto, que hace que no disfrutemos de una deliciosa comida de la misma manera que antes, o el olfato tampoco sigue siendo el mismo con los años. Y qué decir del oído. Solo en Guipúzcoa, les voy a dar un dato, hay entre 40.000 y 50.000 personas afectadas de sordera, al igual que otras muchas personas sufren también vértigos y alteraciones del equilibrio que provocan que su vida no sea la misma que antes. Pues de todo esto nos van a hablar los doctores Carlos Saga y Xavier Altuna de Policlínica Guipúzcoa. Cuando finalice la charla saben que va a estar a su disposición un micrófono con el cual van a poder realizar cualquier pregunta que les apetezca hacer, que si tienen algún caso cercano y quieran saber alguna cosita más, ustedes mismos, si tienen cualquier cosita que quieran preguntarles a los doctores, van a tener la oportunidad de hacerlo. Pues si les parece, comenzamos ya y les damos la bienvenida, como les decíamos, a Carlos Saga y Xavier Altuna, y será Xavier Altuna quien nos comience a contar esas interesantes cosas que nos van a contar hoy seguro. Arratsaldeon edo Gabón eta eskerrik asko denori etortzeagatik. Lo primero de todo, queríamos aclarar un poco el título de envejecer sin perder los sentidos, porque esto es imposible. En el momento en que envejecemos, eso supone un deterioro de nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema sensorial, que son los sentidos, y por tanto, inevitablemente, al cumplir años, vamos a ir perdiendo esa capacidad que nos dan los sentidos. Por tanto, en la charla lo que vamos a tratar de hacer hincapié es en cómo podemos prevenir que esto aparezca de una forma prematura, y cómo podemos detectar y diagnosticar estos problemas y cómo los podemos tratar para que no afecten a la calidad de vida, que es en definitiva lo que queremos. ¿Qué son los sentidos? Bueno, tenemos el sentido de la vista, el sentido del oído, donde está la audición y el equilibrio, el tacto, el gusto y el olfato. Y los sentidos lo que hacen es recibir información del ambiente, nos tienen en contacto con el ambiente. Esta información, como digo, puede ser sonido, puede ser luz, pueden ser aromas, pueden ser sabores, y esta información, gracias a estos sentidos, se convierte en una señal eléctrica que se transmite al cerebro, y es en el cerebro donde damos sentido a eso que hemos percibido. Para alguien un aroma puede significar algo diferente que para otro. Ese sentido lo damos en el cerebro, aunque el aroma sea el mismo. Necesitamos una cierta cantidad de estímulo para que percibamos ese estímulo, y eso se llama umbral. Lo que ocurre con la edad o con el envejecimiento es que ese umbral va aumentando. Cada vez necesitamos un mayor estímulo para percibir lo mismo. Y además lo que percibimos lo hacemos de una forma menos correcta con los años, porque también el cerebro, que es donde está la percepción final, va disminuyendo con los años. Por tanto, todos los sentidos pueden resultar afectados por la edad. Aquí vamos a hablar de lo que nos atañe fundamentalmente a nosotros como especialistas otorrinolaringólogos, que es la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Dichos sentidos, como digo, se vuelven menos agudos y podemos tener problemas para percibirlos y para comunicarnos con el medio ambiente. Estos cambios sensoriales pueden afectar a nuestro estilo de vida y podemos tener problemas para comunicarnos por teléfono o en una cena, como vemos ahí abajo a la izquierda, donde hay mucha gente, en una cafetería donde hay mucho ruido. Podemos tener problemas para degustar algunos alimentos, algunas bebidas, pero también para oler alimentos en mal estado. Podemos tener problemas para salir a pasear con tranquilidad, sin miedo a una caída, y por tanto lo que tenemos que hacer es que todo esto no nos lleve a un deterioro en las relaciones con nuestros compañeros o con nuestros familiares y que no nos prive de hacer actividades que previamente nos gustaba hacer.
Esta es una frase que se utiliza mucho en el mundo anglosajón respecto al cerebro y se puede también utilizar para los sentidos, que es use it or lose it, que en definitiva quiere decir úsalo o piérdelo. Eso es muy importante para el cerebro, para la memoria. Si uno no hace uso del cerebro y juegos de memoria o intenta recordar cosas, va a ir perdiendo progresivamente la memoria con la edad avanzada, y con los sentidos ocurre lo mismo. Y veréis que hacemos hincapié a lo largo de la charla en esto. Yo voy a hablar del oído y de la audición, y luego mi compañero Carlos Saga hablará del equilibrio y brevemente, porque es o consideramos menos prevalente o menos importante, el gusto y el olfato. ¿Cómo funciona el oído? Bueno, el oído recibe unas ondas sonoras, como ahora mismo las ondas sonoras que yo estoy generando, entran a través del conducto auditivo externo y mueven el tímpano. El tímpano, a su vez, va a mover 3 huesecitos que tenemos en el oído, y esos huesecitos van a mover un líquido que está dentro del oído interno o el caracol. En este oído interno o en el caracol es donde se va a transformar esta señal mecánica de movimiento en una señal eléctrica, y además lo va a hacer en distintos sitios del caracol, va a estimular un sonido diferente. Este sonido, que se ha convertido en una señal eléctrica, se transportará a través del nervio auditivo hasta una zona muy específica del cerebro, como vemos aquí. Ya se ha convertido en señal eléctrica y el nervio es el que va a llevar ese sonido hasta el cerebro. Por tanto, aquí ya vemos todo el mecanismo. La pérdida de audición se denomina sordera o hipoacusia más técnicamente. Y es muy importante clasificar este tipo de pérdida de audición. Tenemos que ver dónde está localizada la causa de la sordera, tenemos que ver a qué edad aparece, tenemos que ver qué intensidad tiene, y para todo ello es muy importante hacer una buena labor diagnóstica. Luego veremos algunos de los medios que tenemos para esto, porque de un correcto diagnóstico dependerá, o de un correcto diagnóstico va a hacer que lleguemos a un tratamiento correcto. No todos los tratamientos son iguales. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, ahora mismo en la presentación Nora ya ha dicho que en Guipúzcoa hay alrededor de 40 o 50.000 personas con hipoacusia. En el mundo se estima que hay alrededor de 230 millones de personas con hipoacusia, en España alrededor de 3 millones y en Guipúzcoa entre 40 y 50.000. Pero si nos centramos en las personas de más de 65 años, esa incidencia va aumentando. Por ejemplo, el 30% de mayores de 65 años ya tienen algún tipo de pérdida auditiva. Esto aumenta al 50% en los mayores de 75 años, y si vamos a la franja de edad de más de 80 años, la hipoacusia en distintos grados afecta ya al 80% de esa población. Por tanto, es muy prevalente o muy frecuente. ¿Esto a qué conlleva? No solamente conlleva a oír menos, sino que oyendo menos, la persona que oye menos se puede ir aislando, participando menos en las conversaciones, puede tener un deterioro comunicativo. Se ha comprobado que hay un deterioro cognitivo, eso quiere decir un deterioro cerebral más rápido en aquellas personas que oyen menos, porque interactúan menos, y puede aumentar otras enfermedades neurodegenerativas muy conocidas como son el Alzheimer, el Parkinson, etc. Estas son distintas pruebas audiológicas que tenemos. Todos conoceréis la audiometría, pero además de la audiometría, si queremos tener un diagnóstico, como he dicho antes, más preciso, hay audiometrías verbales, sin audífono, con audífono, impedanciometrías, potenciales, es decir, no podemos quedarnos en un diagnóstico solamente con una audiometría. Si queremos hacer un tratamiento correcto, tenemos todas estas pruebas disponibles para llegar a ello. ¿Cómo lo tratamos? Si ya hemos diagnosticado un paciente con hipoacusia, generalmente el paciente ya se ha diagnosticado a sí mismo, pero nosotros hacemos un diagnóstico más correcto. Dependiendo de la localización donde está esta hipoacusia, el tratamiento va a ser diferente. Lo más habitual en las personas de edad avanzada o de la tercera edad es que el problema esté en el oído interno y en la vía auditiva que lleva este sonido hasta el cerebro. Y los tratamientos que tenemos
salvo en algunos casos muy específicos de tratamiento quirúrgico sin necesidad de implantes ni audífonos, la gran mayoría de pérdida de audición relacionada con la edad se va a resolver con audífonos, que la mayoría conoceréis, implantes que tenemos de distintos tipos, que luego, sin entrar en detalles muy técnicos, hablaré un poquito de ellos. Los audífonos se han utilizado desde hace muchos años, ya en el siglo XIX, y fue Beethoven el que lo popularizó, o el que se popularizó con dibujos que se hacían de Beethoven. Se utilizaba lo que se denominó la trompetilla, era un amplificador de sonido muy burdo. Más adelante salieron otros transistores, otros audífonos o aparatos auditivos electromagnéticos que eran muy grandes y que el enfermo ponía encima de la mesa de su casa y con eso podía oír algo. Pero os podéis imaginar que la calidad del sonido era muy mala y los resultados que daban eran muy malos, pero para aquella época pues mejor que no tener audición. Hoy en día ya estamos en la era de los audífonos digitales. Ahora mismo sería imperdonable que todavía hubiese un paciente con un audífono analógico, y todavía vemos audífonos analógicos. La era digital empezó alrededor de los años 80, en los 90 llegó a Europa y, como digo, hoy en día casi todos los audífonos que vemos en los pacientes son digitales. Tenemos estos diferentes audífonos que se ven aquí y no tenemos que elegir el que más nos guste o el que sea más pequeño, sino que tenemos que elegir el que sea mejor para la pérdida auditiva de ese paciente, y eso tiene que ser el especialista el que lo tiene que decidir. Y el más habitual actualmente para la pérdida auditiva del anciano es este de aquí. La tecnología digital es similar a la que se utiliza en la telefonía móvil, en los televisores, en los ordenadores, y todo el avance que en los últimos años hemos visto en ese campo se ha visto también en los audífonos. Hay diferentes tipos y, como digo, específicos para cada paciente. Tienen ajuste automático de volumen, pueden anular el ruido de fondo, muchos de ellos ya anulan también el ruido del viento, se pueden conectar al televisor, al teléfono, por medio de wifi. Digamos que esto va aumentando de una forma exponencial. Y a pesar de todos estos avances y a pesar de lo que insistimos, de las charlas que damos, de los pacientes que vemos, de lo que se dice en la tele, en la radio, etc., el 70% de los pacientes que consideramos candidatos a un audífono todavía no lo usan. Y no lo usan por frases que oímos muy típicas, como son: todavía no los necesito, o me arreglo con esta audición, para lo que hay que oír, para lo que me queda de vida, dicen otros. Y entonces eso es algo contra lo que tenemos que luchar, y ahora vamos a ver por qué. Los problemas de entendimiento y comunicación, ya he dicho antes, pero insisto, pueden llevar al paciente al aislamiento, a la soledad, incluso a la depresión. Estos pacientes, que además ya son pacientes con años, con riesgo solamente por edad de tener un deterioro cognitivo, si asociamos estos factores, todavía lo estamos poniendo más fácil para que eso ocurra. Y por eso los otólogos y audiólogos a nivel mundial lo que insistimos es en una adaptación precoz. Esta frase que pone aquí de todavía no los necesito o todavía me voy arreglando es algo que oímos mucho y que tenemos que hacer una labor educativa para decir que eso no debería ser así, que la adaptación precoz siempre es mejor por el úsalo para que lo que hemos dicho de use it or lose it, de úsalo o piérdelo. Esto es muy importante en el oído. Si no empezamos a adaptar precozmente esos oídos con pérdida auditiva, cada vez va a ser más difícil adaptar esos oídos cuando ya el paciente lo necesita. Lo vamos a ver en un dibujo aquí. Hemos dicho que la pérdida de audición se produce en el oído interno, pero tenemos un área en el cerebro responsable de percibir ese sonido. Si nosotros vamos estimulando cada vez menos, este área auditiva del cerebro también cada vez va siendo más pequeña. Entonces, cuando ya tenemos muy poca audición y entonces nos ponemos el audífono, podemos dar mucha señal auditiva, oír mucho, pero no entender lo que se está diciendo. Y es porque el cerebro, digamos, esa área cerebral se ha hecho más pequeñita. Pues este paciente había que haberlo, adaptado aquí
y no esperar a que este área cerebral fuese tan pequeña. Por eso lo de la adaptación precoz. Y a pesar de hacer todo bien, y aquí seguro que hay mucha gente que ha hecho todo esto bien, pues tiene los audífonos, pero se quejan de poca o insuficiente ganancia, se quejan de escasa inteligibilidad, es decir, que no entienden a pesar de que oyen, que se acopla, que hace ruido el audífono cuando entra en algunos sitios, cuando se pone la mano, el teléfono, o que le supura y le duele o le irrita el conducto auditivo, o incluso hay algunos, muchos, que se quejan por la estética, que no quieren llevar un aparato, un audífono, no lo quieren llevar por estética. Entonces, para todos esos pacientes tenemos que ver si igual hay que revisar o cambiar el audífono, como digo, se va avanzando mucho en tecnología, o quizá el audioprotesista que tiene un aparato muy potente no sabe sacar el máximo provecho de ese aparato en ese paciente, pues quizá hay que valorar el cambiar de audioprotesista o cambiar de otorrinolaringólogo, porque no, igual no está dando con la clave del asunto, o quizá todo se ha hecho bien, el audífono ya es insuficiente y hay que pasar a un implante. Y esto es lo que ahora en 3 detalles vamos a hablar de estos implantes. Hay diferentes tipos de implantes, dependiendo dónde esté la pérdida auditiva, y este es un implante que lo pongo porque, aunque no es excesivamente habitual tener que necesitarlo en la tercera edad, sí que es algo que en algunos pacientes concretos que el audífono no lo pueden usar por supuración, por irritación o porque tengan un problema de otitis en la infancia y no estén contentos con el audífono, con un procedimiento con anestesia local muy sencillo, en 20 minutos se puede poner un implante, que es como esto, que no hay que tocar el oído, se pone aquí atrás, ahí se acopla un procesador y este procesador lo que hace es transmitir el sonido por el hueso directamente al oído interno. Como digo, es un caso muy específico, no es la pérdida de audición habitual por la tercera edad, pero hay algunos casos que sí que lo ponemos, como he dicho, en estos casos específicos, y el cambio es radical y el paciente está encantado con este implante. Aquí vemos cómo funciona. En lugar de utilizar un audífono en el conducto, el sonido se transmite a través del hueso directamente al oído interno. En los casos donde está indicado, es espectacular el cambio que sufren estos pacientes. Esto, en lugar de llevar un tornillito, se puede hacer también con un imán, como vemos aquí, hay distintos colores, y tenemos también posibilidades de poner un implante, y este ya sí se puede poner en personas que tienen un deterioro auditivo asociado a la edad, en lugar de un audífono, porque no es suficiente o porque estéticamente no quieren llevar nada fuera, o porque quieren hacer actividades al aire libre. Aquí hay mucha gente mayor y no mayor que se baña en la playa, que pasea por la playa y que el audífono en ese momento no lo puede utilizar, igual quieren llevar un audífono implantado dentro del oído. Eso hoy en día es posible. Recientemente, hace una semana, implantamos un paciente que vino de Galicia, tenía más de 65 años, no tenía buen rendimiento con el audífono, en un oído sí, pero en el otro no, y le pusimos un implante totalmente integrado, ni siquiera llevaba esta parte de fuera, sino que todo está dentro. El paciente se despierta por la mañana, con un aparato así lo enciende y se va con su audición mejorada y se lo apaga por la noche. Aquí vemos cómo funcionaría, que se transmite directamente el sonido al oído medio, por eso se llama implante de oído medio, y esto lo transmite al oído interno. Y para cuando todo esto es insuficiente, y es en pocos casos, pero existe, cuando la audición se pierde completamente y ya el audífono no es útil y el implante de oído medio tampoco, tenemos los implantes cocleares. En estos casos, la guía auditiva tiene que entrar hasta el caracol, hasta el oído interno, y estimular directamente el nervio auditivo. Esto es para aquellos pacientes que ya no oyen nada o casi nada. Se implanta esto dentro del caracol y el paciente recibe la señal auditiva en modo de señal nerviosa o de señal eléctrica. Aquí vemos cómo funciona, hay un micrófono, un transductor
pasa la señal a través de la piel a un implante que se implanta dentro, y este implante, por medio de una guía de electrodos, lo va a transmitir directamente al caracol, y ahí es donde va a estimular el nervio auditivo. Con esto, pacientes que no oyen nada son capaces de volver a oír otra vez. Pero insisto, esto es para cuando el audífono ya no es útil o el implante de oído medio ya no es útil. Tenemos indicaciones clásicas, pero actualmente ya estamos indicando cada vez antes los implantes cocleares, porque tenemos implantes mucho más atraumáticos y, por tanto, pacientes que antes tenían que esperar hasta quedarse sordos completamente, ahora podemos implantarlos antes. Podemos implantar a pacientes de edad avanzada, que antes no podíamos, ahora implantamos pacientes de 90 años. En Estados Unidos hay zonas donde tienen más de 200 pacientes implantados de más de 100 años, en Florida en concreto, donde viven pues, el 50% de los jubilados de Estados Unidos, tienen series muy amplias de implantados por encima de los 100 años. Para ello hace falta hacer una buena valoración, una cirugía muy precisa y un postoperatorio o una adaptación posterior por gente cualificada. Y brevemente, antes de dar el paso a mi compañero, a Carlos, quería decir qué podemos esperar en el futuro, ¿no? Además de las mejoras tecnológicas de las que ya he hablado, audífonos e implantes cada vez mejores, cada vez más pequeños, implantables, eso está llegando y llegará cada vez más. Se está investigando mucho, aunque eso todavía tardará, pero se está investigando en las células madre. ¿Esto qué quiere decir? Esto puede servir para el oído, para la nariz, para el equilibrio. Estas serían las células sensoriales de un sentido de una persona de 20 años y estas serían las de una persona de 70 años. Tenemos muchas menos células que captan ese estímulo y además las que tenemos funcionan un poquito peor. Bueno, ¿podemos hacer algo para poner más células ahí y que se regeneren esas células nerviosas? Es algo en lo que se está investigando, todavía en modelos animales, llegará, pero todavía faltan, siendo optimistas, 10 o 15 años para que esto llegue, se pueda implantar en una persona, que las células sepan a dónde tienen que ir, etc. Y con esto lo que nos podemos preguntar es, antes de terminar, es los que estamos en la sala, ¿necesito un audífono? ¿No lo necesito? ¿Estoy bien con el audífono o sería mejor ponerme un implante? ¿Soy candidato? ¿Me podría poner 2 implantes? ¿O es mejor un audífono o 2? ¿Tengo pérdida solo de un oído? ¿Habría soluciones para eso? Los ruidos en el oído, que es algo de lo que no hemos hablado, pero que está muy relacionado con la pérdida de audición, tienen solución. El oigo pero no entiendo, que es algo muy habitual. Bueno, pues todo esto lo podemos hablar después, o si no, les invitamos también a que nos consulten en la consulta. Gracias. Yo voy a hablar del equilibrio. En nuestra consulta hay una unidad específica de equilibrio ya de muchos años de experiencia y tenemos pues una pasión por esta parte de nuestra especialidad y un equipo de personas trabajando que realmente nos hace seguir peleando por mejorar los resultados, ¿no? El sistema del equilibrio es lo que diferencia a la raza humana del resto de los animales, es lo que nos permite caminar sobre los pies y nos permite utilizar las manos. Es lo que ha permitido que el cerebro y la conformación craneal cambie, que el cerebro sea diferente a otros animales y por lo tanto que tengamos una capacidad intelectual que no tienen otros animales y una capacidad de manejo manual que no tienen otros animales. Uy, me he ido, espera. Yo creo que era... Vale, perdón, sí. Pero ¿cómo funciona el sistema del equilibrio? Bueno, el sistema del equilibrio depende de la función de 3 fuentes de información. Por un lado, la visión, lo que vemos. Por otro lado, la información que llega de todo nuestro cuerpo, de la planta del pie, de las articulaciones, de los músculos, incluso del peso del estómago dentro del abdomen. Y por otro lado, depende también de esas 3 fuentes, oído, visión y la información somatosensorial, que es ese conjunto de informaciones que he comentado, ¿no? Desde tendones, músculos, articulaciones, planta del pie. Toda esa información se vehicula hasta el cerebro y el cerebro es un centro de análisis que lo que va a hacer es elaborar una serie de respuestas para que nuestro equilibrio siempre sea correcto. Aquí tenemos cómo funcionaría, toda la información llega al cerebro y después el cerebro es capaz de elaborar las órdenes necesarias para que nosotros tengamos un equilibrio normal.
Cuando hablamos del equilibrio, hablamos de algo como muy genérico y todo el mundo entiende el equilibrio. Bueno, tienes buen equilibrio, tienes mal equilibrio, pero realmente es algo tan complejo que cuando falla al paciente le resulta muy difícil entender lo que le está pasando. El sistema del equilibrio no solamente es nuestra capacidad de mantenernos en pie dentro de nuestro centro de gravedad y no tener grandes desplazamientos, sino que depende también de nuestra capacidad de modificar las respuestas y los movimientos que hacemos para que la sensación de movimiento sea acorde con nuestro desplazamiento en el espacio y que además lo que estamos viendo se mantenga estable cuando nos estamos moviendo. Antiguamente conocían cómo existían las cámaras de Super 8, yo cuando era niño mi padre me grababa películas en Super 8 que luego no había nadie que las viera porque era un ajetreo terrible, porque la cámara estaba todo el rato saltando y eran películas terribles. Hoy en día eso no ocurre porque la mayoría de las cámaras, la cámara más sencilla lleva un estabilizador de imagen, de manera de que aunque no tengamos muy buen pulso, la imagen sale centrada. Bueno, pues el cuerpo humano tiene un sistema de estabilizador de imagen no superado por ningún sistema artificial. Cualquier movimiento que hace nuestro cráneo se compensa con un movimiento inverso de los ojos. Lo que busca esto es que la sensación que tenemos de movimiento al movernos sea la menor posible desde el punto de vista visual. Porque si yo me desplazo rápidamente en el espacio y las cosas que estoy viendo se mueven rápidamente, eso no me permite orientar en el espacio. Entonces el truco que tenemos es que cuando yo me muevo rápidamente a la derecha, los ojos se mueven a la izquierda para mantener el campo visual más o menos estable. Eso nos permite tener una sensación de información visual estable y por lo tanto poder tomar decisiones porque la información que nos llega es útil. Ese sistema es lo que denominamos el reflejo vestíbulo ocular, que lo tenemos aquí marcado y que es la relación que existe entre la movilidad del ojo y la actividad cerebral. El sistema vestíbulo espinal, que es el otro sistema de respuesta para mantener el equilibrio, hace algo tan sencillo como que cuando a mí me empujan desde atrás e intento recuperar la postura, lo que ocurre es que mis sentidos van a detectar que me estoy desplazando y mis músculos involuntariamente van a rectificar mi postura. No hace falta pensar, eso ocurre de forma inmediata para evitar que nos caigamos. En la charla anterior hablamos de patología de una forma más genérica, pero hoy nos vamos a centrar más en la patología de la persona mayor. En realidad la patología de la persona mayor no es diferente de la que puede tener cualquier otra persona, pero en las personas mayores se añade algo que no es patología, que es natural y que es bueno, porque al final cumplir años siempre es bueno, a pesar de que eso implique ciertos peajes de los que vamos a hablar, ¿no? Las dos patologías, las dos alteraciones que vamos a tratar son la descompensación central, la inestabilidad crónica y la inestabilidad del anciano. Cuando un paciente tiene cualquier tipo de vértigo, del tipo que sea, una enfermedad de Meniere, un vértigo posicional paroxístico, una neuronitis, cualquier enfermedad como tal que produce una alteración de la función del sistema del equilibrio, una vez de que ese proceso pasa o que lo conseguimos curar, siempre que le queda al paciente durante un periodo más o menos largo una sensación de desequilibrio. Cuando va andando por la calle tiene una sensación de inestabilidad, una sensación de no estar seguro, una falta de coordinación correcta de los movimientos. Esta alteración, que se llama descompensación central, probablemente sea la más limitante de todas las que vemos en nuestra especialidad. Las alteraciones del equilibrio agudas, en las que el paciente de repente tiene una crisis muy fuerte y que le incapacita de forma momentánea, de una forma muy intensa, a pesar de que son muy aparatosas y al paciente le asustan mucho, a largo plazo la repercusión que tienen no es muy grande, porque una vez que pasa el paciente se recupera al 100%. Sin embargo, en muchos cuadros de vértigo recurrentes al final lo que queda es una descompensación central, lo que hace que durante semanas o meses el paciente tenga una sensación constante de no estar correctamente equilibrado, de no tener una sensación de seguridad durante los movimientos. El ejemplo creo que lo di el año pasado también, y es la sensación que podíamos tener cuando todo funciona bien, la sensación que podíamos tener cuando nos desplazamos en un espacio en el que el suelo es muy resbaladizo. Esa sensación la tienen los pacientes que tienen una inestabilidad crónica. No es exactamente la sensación de resbalar, pero la inseguridad que genera es muy similar. ¿Por qué aparece esa sensación, esa descompensación central después de haber tenido un cuadro de vértigo agudo? Lo que ocurre generalmente es que cuando uno tiene un vértigo agudo, su tendencia natural es a quedarse quieto, porque cuando se mueve la sensación de desequilibrio aumenta. Es muy frecuente además que los médicos recetemos medicación para que esos síntomas de la fase aguda sean los menores posibles, y esa medicación lo que hace es anestesiar el sistema del equilibrio para que no notemos las alteraciones que se están produciendo. Eso es bueno en las primeras fases de la enfermedad, pero muy contraproducente si lo mantenemos de forma constante, porque lo que va a hacer es impedir que el cerebro desarrolle su capacidad natural de curar al paciente de forma espontánea, es decir, de regular todo de una forma adecuada para que volvamos a tener una sensación de equilibrio normal.
La combinación de una crisis de vértigo aguda, el miedo a movernos posteriormente y esa medicación hace que algunos pacientes que se podían haber curado en el curso de una semana entren en procesos de inestabilidad crónica que puede durar semanas o meses. El gran problema que se produce cuando un paciente tiene una descompensación del equilibrio, esta alteración crónica después de una crisis de vértigo del tipo que sea, es que se produce una alteración de la capacidad de regular del cerebro la información que le está llegando. Hablábamos de 3 fuentes de información y 2 medios de respuesta. Bueno, pues esa correlación entre información y respuesta se altera después de haber tenido una crisis de vértigo aguda. Si no damos información para recuperar, no conseguimos que empiece a funcionar el cerebro de una forma adecuada y el paciente no termina de tener un equilibrio correcto. Esto nos permite, esta descompensación central, que decíamos que es algo bastante frecuente después de un cuadro de vértigo, nos permite enlazar con la inestabilidad del anciano, porque la inestabilidad de las personas mayores es precisamente la conjunción de varios factores que hacen que la regulación de la información de equilibrio no sea correcta. La realidad es que cuando cumplimos años, nos enfrentamos a situaciones en las que, como decía Xavier, los sistemas sensoriales bajan su función. Y al bajar su función los sistemas sensoriales, esas fuentes de información que tienen que mandar informes al cerebro de qué movimiento estamos haciendo, de qué sensaciones tenemos, no los mandan de una forma suficientemente eficaz. Como resultado, al cerebro le llega una información que no es suficientemente veraz y, por lo tanto, a la hora de elaborar respuestas nos vamos a encontrar con problemas y con riesgo de tener un mal equilibrio de forma crónica y riesgo de caídas. Hablamos de presbivértigo o presbiestasia cuando nos referimos a las alteraciones del equilibrio que tenemos todos conforme cumplimos años, y eso es habitual en todas las personas. Podrá ser más o menos limitante, pero todos conforme cumplimos años tenemos un equilibrio que es peor, y depende fundamentalmente del deterioro general que se produce. Perdemos masa cerebral, perdemos masa muscular, la velocidad de los reflejos disminuye y luego hay alteraciones asociadas, enfermedades asociadas normales que pueden hacer que todos estos síntomas sean mayores. Además, a todo esto, y en particular las alteraciones del equilibrio, es algo que se da de una forma muy constante, se asocian a alteraciones de tipo psicológico y miedos que nos hacen reducir nuestra actividad y por lo tanto no permitir que esa capacidad que queda de recuperar se pueda producir. El gran problema que tenemos cuando tenemos alteraciones del equilibrio a partir de ciertas edades son las caídas. Nosotros, cuando hacemos estudios de equilibrio a los pacientes, podemos medir el riesgo de caídas. Hay diferentes estudios que dicen que las máquinas que utilizamos para medir el equilibrio de un paciente nos dan una serie de porcentajes y podemos decir, usted está en riesgo de caídas o no está en riesgo de caídas o tiene un equilibrio más o menos decente, ¿no? En realidad, el problema de las caídas, aunque yo a los pacientes intento tranquilizarles y animarles para que se muevan y quitar hierro al tema de las caídas hoy en día son un problema que se está convirtiendo en foco de interés de todos los gobiernos a nivel sanitario, porque su repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes, pero sobre todo, que es lo que interesa al gobierno, sobre el gasto económico que genera, es terrible. Hoy en día, por ejemplo, aquí uno de los marcadores de calidad del Hospital Universitario de Donostia es el número de caídas que se producen dentro del hospital. Eso a nivel de un estado, de un país entero, como en Estados Unidos, Francia o en España, pero de una forma más lenta, se está convirtiendo en algo que se está estudiando de forma muy precisa porque genera muchas alteraciones y muchos gastos sanitarios. La realidad es que las fracturas de cadera que se ven habitualmente, el 90% de ellas se producen en pacientes que han tenido una caída y generalmente es en personas mayores. De esas fracturas de cadera, el 50% de los pacientes que sufren una fractura de cadera se van a convertir en dependientes a lo largo del siguiente año. Todos han oído hablar de alguien que estaba genial, no tenía ningún problema, con lo bien que se movía, tiene una fractura de cadera y su vida cambia completamente. Se convierte en una persona anciana. Ya tenía 80 o 85 años antes, pero aquel día se convierte en una persona anciana. La realidad, además, es que la relación que existe entre la mortalidad y las fracturas de cadera es altísima. Es decir, hablamos de que hasta un 10% de las personas que se rompen la cadera fallece durante el primer mes. Y quiero que me entiendan, yo cuando veo pacientes en fracturas de cadera, en los quirófanos en los que están trabajando nuestros compañeros traumatólogos, hay personas a las que hay que operarles porque tienen una fractura de cadera, porque hay que hacerlo, no hay otra opción, y que son personas tan mayores que probablemente hubiesen fallecido sí o sí, pero está claro que la fractura de cadera es un factor que influye muchísimo. Y es que además
Las estadísticas nos dicen que la mortalidad durante el primer año afecta a 1/3 de las personas que se fracturan la cadera. Es muy importante que se asusten, porque quiero que esto lo evitemos. Y es muy importante que las medidas para evitar que esto ocurra nos las tomemos en serio. Se puede dejar pasar el tiempo y se puede no pelear por mejorar nuestra calidad de vida a cualquier edad. Se puede hacer a los 20 años y lo vemos en personas que se dedican a fumar, a beber, a pesar 40 kilos más de lo que les corresponde y a no hacer nada. La diferencia fundamental es que con 20 años las posibilidades de tener problemas importantes, por mucho que maltratemos el cuerpo, es bastante menor. Entonces, en las personas mayores, el tomarnos en serio las medidas para solucionar este tipo de alteraciones es muy importante. La prevención de las alteraciones del equilibrio y de las caídas y los riesgos de las fracturas es tan sencilla como caminar. Y caminar es esto que ven aquí. Caminar no es ponerse un tacón, una falda o una corbata bonita para ir a misa, tomar un vino y volver a casa. Eso es ir a misa y a tomar un vino. Caminar es ropa de deporte, calzado adecuado e ir a caminar exclusivamente sin ningún objetivo más que caminar. Además de caminar, además de tomar medidas de prevención, además de hacer porque nuestro sistema del equilibrio funcione bien y que todo esté, digamos, más activo de lo que habitualmente está, tendremos que tomar medidas de prevención y posteriormente vamos a centrarnos en ella. Evidentemente, si tenemos una alteración del equilibrio, tendremos que preocuparnos de que no tengamos un riesgo mayor de lo normal y por lo tanto tendremos que tomar una serie de medidas que vamos a comentar. Cuando todo va mal, cuando no conseguimos de una forma natural que el equilibrio mejore, explicaremos qué podemos hacer. Es decir, cuando un paciente nos dice, bueno, yo camino 2 horas todos los días, paseo todo lo que puedo, pero a pesar de todo estoy muy inseguro o muy insegura y tengo problemas para mantener el equilibrio, lo comentaremos ahora. Cuando hablamos de prevención, voy a hablar solamente de la prevención en el hogar, porque bueno, la prevención en la calle teóricamente depende también de las autoridades en nuestro sentido común, pero hay cosas tan sencillas en casa como que el cuarto de baño sea un espacio seguro, por lo tanto sin superficies deslizantes, sin líquidos en el suelo durante ratos sin que nadie lo seque en los que nos podamos caer y con suficientes agarraderas en todo el cuarto de baño para que no haya problemas. Lo mismo en la cocina. Si habitualmente usamos la olla a presión, y la olla a presión no puede estar en la estantería de arriba. Tenemos que hacer una distribución racional del material que tenemos en la cocina, tenemos que evitar que haya sustancias en el suelo con las que nos podamos patinar y tenemos que tener la luz suficiente para que no haya problemas de visión que nos puedan dificultar el equilibrio. No se suben ni se bajan escaleras con las gafas de leer, es un deporte de riesgo. Nos quitamos las gafas y caminamos. Tenemos que tener barandillas adecuadas y tenemos que tener la casa preparada como si fuéramos ancianos, ¿de acuerdo? Porque es que cuando cumplimos más de 70 años somos personas mayores, no somos ancianos, pero tenemos riesgos y tenemos que evitarlos. Exactamente igual con el tema de los cables y las alfombras en casa. Todas esas cosas parecen tonterías, pero la gente se cae y se rompe la cadera por tener una alfombra no bien colocada. Y por último, en nuestra habitación, que es el sitio donde podemos tener un problema, independientemente de que nos movamos o no, deberíamos de tener iluminación suficiente, incluso cuando se vaya la luz, tenemos que tener cerca de la mesilla una fuente de iluminación que no dependa de la red eléctrica. Tenemos que tener el teléfono cerca de nuestra mesilla y tenemos que tener la iluminación entre el espacio de nuestra habitación y del baño suficiente para que no tengamos ningún tipo de problema para desplazarnos. Con 30 años podemos ir a oscuras al cuarto de baño, con 70, 80, 90 no, y no pasa nada por encender la luz o tenerlo todo preparado. Esto las señoras saben que es un problema. Yo entiendo que cuando nos ponemos unos tacones con 20 años, seguramente con 70 nos parecerá normal, pero no es normal. No estamos diseñados para andar sobre tacones y mucho menos si tenemos una alteración del equilibrio. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestros hábitos y tanto el calzado de casa tiene que ser adecuado para no tener problemas, tiene que ser calzado cerrado por detrás, nada de slippers, de zapatillas de estas que no tienen talón. Y, por supuesto, me ha pasado alguna vez decirle a una paciente que se tiene que comprar unas zapatillas para salir a caminar y su hija decirme que no tiene zapatillas ni de casa, que solo tiene tacones. Entonces, no puede ser, tenemos que tomar las medidas desde un punto de vista racional. Y todo esto puede no ser suficiente, porque peleamos contra algo que no tiene cura, que es una bendición, porque el que cumple años tiene la oportunidad de seguir disfrutando de cosas buenas que tiene la vida.
pero muchas veces no es posible conseguir resolverlo del todo y por lo tanto tenemos que recurrir a la medicina para mejorar. Y hoy en día hay muchísimo que hacer a nivel médico. Cuando entran en un grupo de trabajo como el nuestro, que nos dedicamos a hacer rehabilitación del equilibrio y en particular dedicamos una parcela importante a los pacientes mayores, el grupo de trabajo ese lo primero que le va a dar va a ser deberes, y esa diapositiva que hemos visto con las personas mayores caminando va a ser un machaque constante. Nadie se cura por ir a un centro de rehabilitación, nadie se cura con un médico y una pastilla. La inestabilidad se cura uno solo. Nosotros damos las medidas e incidimos en lo que hace falta, pero es muy importante que cuando uno entra en un programa de rehabilitación venga convencido de mejorar. Nosotros contamos, aparte de con el equipamiento que tenemos la suerte de contar con profesionales en nuestra consulta excelentes que se han escondido ahí arriba, que no quiero hacerles pasar mal momento, pero que si no fuera por ello realmente nuestra unidad de rehabilitación no funcionaría como está funcionando. El objetivo de las técnicas de rehabilitación vestibular que utilizamos en la consulta y que llevan los hermanos Millán, Edurne y Jonander Millán, fisioterapeutas que tienen además en Amara su centro de fisioterapia, pero que toda su vida, desde luego desde lo que les conocemos, se han dedicado a la rehabilitación del equilibrio con nosotros de una forma excelente. Lo que hacemos fundamentalmente es enseñar al paciente a tener un equilibrio adecuado, enseñar a tener una postura adecuada, a colocar su cuerpo de la forma adecuada para tener un equilibrio normal. Trabajamos en cosas tan aparentemente sencillas como caminar y hacer otra cosa diferente, que eso es algo que conforme cumplimos años tenemos mucha dificultad en hacerlo. Trabajamos intentando reproducir en la consulta, en nuestro espacio de rehabilitación, cosas que hacemos en el día a día y que al paciente le resultan incómodas o que le limitan. Y tenemos la suerte también de contar con mucha tecnología que nos permite analizar qué problemas se están produciendo en el paciente y además máquinas que nos permiten rehabilitar al paciente. Se trata de trabajar, se trata de pasar tiempo con el paciente con una paciencia infinita, que si alguien conoce su trabajo seguramente lo podrá corroborar, y se trata de animar y enseñar a recuperar el equilibrio de una forma natural, utilizando lo que todos tenemos, porque por muchos años que cumplamos seguimos siendo humanos y nuestro cerebro sigue funcionando. Eso en cuanto al equilibrio. Y vamos a pasar un poquito más rápido sobre las alteraciones del gusto y el olfato, fundamentalmente porque tienen teóricamente menos repercusión. El olfato y el gusto son elementos, son sistemas sensoriales que nos permiten detectar sustancias químicas que nos ofrecen una parte muy importante de los placeres de la vida a nivel gastronómico, pero que también nos evitan problemas importantes de intoxicación y de exposición a productos gaseosos tóxicos. Lo normal es que a partir de los 65 años todos empecemos a perder olfato. Es más fácil hablar del olfato porque hay mucho más paciente con alteraciones del olfato que con alteraciones del gusto. Generalmente las alteraciones del gusto que con mayor frecuencia vemos dependen de que el olfato se ha alterado y por lo tanto los gases que se generan cuando masticamos los alimentos no llegan correctamente a la nariz y por lo tanto no tenemos una sensación de sabor perfecta, pero generalmente suele depender de alteraciones a nivel olfativo. Como decía, a partir de los 65 años el olfato se va a empezar a alterar y a partir de los 80 lo normal es tener alteraciones significativas. Si nosotros medimos el olfato del paciente, que existen test para poder medirlo, detectamos en un porcentaje muy elevado alteraciones del olfato. Es más habitual que aparezca en hombres que en mujeres, las mujeres se caen más que los hombres tienen peor olfato que las mujeres, y una de las cosas que ocurre es lo que comentaba Xavier, que es el hecho de que el umbral cambia. A lo largo de 20 años la capacidad de oler, de detectar olores e identificarlos requiere una cantidad de estímulo muchísimo mayor. El olfato se encuentra en la parte alta de la nariz. ¿Dónde está el láser, Xavier? En la parte alta de la nariz, es un nervio que sale directamente desde el cerebro y que se ramifica dentro de la nariz y que esa ramificación dentro de la nariz permite que los gases que llegan hasta la nariz sean captados por esas terminales sensoriales, por esas células sensoriales. Son células que tienen una peculiaridad y es algo que está en líneas de investigación que ha comentado Xavier anteriormente. Son células nerviosas que tienen capacidad de regeneración. Y eso es algo que no ocurre en el resto de las células nerviosas. Y de hecho hay grupos de investigación que están intentando favorecer la regeneración medular utilizando células sensoriales del epitelio olfatorio de la nariz. Esas células tienen una capacidad de regeneración constante, pero con el paso de los años esas células, la relación entre células que mueren y células que vuelven a aparecer va empeorando y cada vez tenemos menos células sensoriales y como resultado perdemos olfato.
Por lo tanto, volvemos a lo mismo, me parece una condena, pero la edad produce una pérdida de olfato. Además, tener infecciones respiratorias, tener poliposis nasal, va a hacer que no lleguen los gases correctamente hasta la parte alta de la nariz, o va a hacer que un virus produzca una inflamación específica del nervio del olfato y por lo tanto perdamos la capacidad de oler correctamente. La exposición a tabaco es la forma mejor desarrollada de toxicidad que podemos conseguir a mayores concentraciones en nuestro interior. Por lo tanto, si fumamos, el olfato es peor. La mayoría de la gente que fuma tiene alteraciones del olfato constantes durante el tiempo que fuma. Los traumatismos craneales, hemos visto antes cómo el nervio entra dentro de la nariz a través de unas perforaciones que tiene el hueso del cráneo. Si tenemos un traumatismo craneal brusco, lo que ocurre es que se produce un desplazamiento del cerebro dentro del cráneo y eso puede arrancar las terminaciones nerviosas y por lo tanto es muy frecuente encontrar alteraciones del olfato en pacientes que han sufrido un traumatismo craneal. La exposición a fármacos, algunos fármacos están relacionados con alteraciones del olfato y alteraciones metabólicas como la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática o alteraciones endocrinológicas pueden ir asociadas a problemas de olfato. Se habla de diferentes tipos de alteraciones de olfato. Un olfato menor del normal es una hiposmia, una ausencia total de olfato es una anosmia. Podemos tener alteraciones desde el punto de vista cognitivo, es decir, pueden llegar los olores, pero podemos no ser capaces de identificarlos de forma diferente, es lo que llamamos disosmias. La presbiosmia es una forma genérica de hablar de las alteraciones del olfato normales por el paso de los años y existen alteraciones, generalmente alteraciones neurológicas que van asociadas a alteraciones a nivel del olfato, es lo que llamamos fantosmias y son el desarrollo de olores ante ausencia de estímulo, que eso aparece con frecuencia en alteraciones neurológicas. Seguramente habrán oído alguna vez cómo la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer está relacionado con alteraciones del olfato y sí que parece que los centros cerebrales donde se gestiona el olfato a nivel cerebral, que son el hipocampo y la amígdala cerebral, tienen alteraciones en estas enfermedades de forma muy precoz y entonces hay algunos estudios que inciden en el hecho de que en pacientes que se estudia el olfato y que posteriormente se les hace un seguimiento, la incidencia de alteraciones del olfato en pacientes con Alzheimer y Parkinson como primer síntoma es significativa. Es significativa, pero es mucho más normal tener una alteración del olfato por un catarro, así que nadie se asuste que si tiene una alteración del olfato lo que tiene seguramente será un catarro o la suerte de haber cumplido más de 65. El gusto lo tratamos rápidamente porque tiene menos importancia desde el punto de vista de incidencia. El gusto lo captamos por terminales sensoriales a nivel de la lengua, que son las papilas gustativas. Seguramente estudiaron cómo el gusto se distribuía en la lengua de una forma muy concreta, los sabores dulce, salado, ácido y amargo. Bueno, pues ahora hay un sabor más, que es el sabor umami. El mismo grupo de investigadores que describieron los sabores en Japón, hoy en día, desde hace ya años, se acepta que existe un sabor más, que es el sabor umami, que es el sabor que detecta el componente proteico de los alimentos. Es una forma de sabor diferente y que está relacionado con el sabor del glutamato, ¿de acuerdo? Otra cosa que también ha cambiado en cuanto a los sabores es que la distribución de los sabores en la lengua, que inicialmente se hablaba mucho de que estaban con una distribución muy concreta, hoy en día parece que la distribución es muy genérica. Tenemos sensores de diferentes sabores en todas las áreas de la lengua. Las alteraciones del gusto generalmente se producen primero por alteraciones del olfato, volvemos a la edad, con la edad también perdemos esa capacidad de notar los sabores. Y toda la patología en el área, tanto nasal como de la cavidad oral, puede producir alteraciones del gusto, alteraciones de la salivación, alteraciones relacionadas con prótesis dentales, alteraciones de la mucosa oral crónicas como los líquenes planos o la enfermedad de Sjögren pueden producir este tipo de alteraciones. Los déficits del gusto más habituales son alteraciones regionales, es decir, perder la capacidad de notar sabores en una zona de la lengua. Generalmente no se llegan a detectar. Es muy fácil en un grupo poblacional detectar este tipo de alteración, pero no tiene repercusión y el paciente no llega ni siquiera a quejarse por ello. Y la farmacología, el tipo de fármacos que estamos utilizando, tiene importancia para todo lo que llevo diciendo. Una cosa muy importante y que en lo que incidimos todos los médicos es que cuando les damos una medicación a veces no es para siempre. Y si el otorrino, quien sea,
por ejemplo el doctor Saga, hace 15 años le dio, pongamos, Brainal, porque tenía un acúfeno, probablemente no sea necesario que siga tomando el Brainal. Hay muchos pacientes, y mi mujer, que es farmacéutica, incide muchísimas veces y me lo dice, que están tomando medicación que no saben para qué es, que en su día empezaron y que hoy en día siguen. Es muy importante que su médico de cabecera analice qué fármacos tiene y si le sobra alguno, porque en la farmacia hay fármacos que no funcionan. Por lo tanto, si un fármaco que hace 15 años se pensó que podía ser eficaz para algo que tenía usted, hoy en día sabemos que no funciona, probablemente le sobre. Y porque además hay fármacos que están relacionados directamente con alteraciones del olfato y del gusto. Algunas hormonas, algunos hipotensores producen alteraciones del gusto de forma conocida, por lo tanto es importante que analicemos estas cosas a la hora de valorar este tipo de alteraciones. Esto es una lista de fármacos que está demostrado que pueden alterar el olfato y el gusto, y hablamos de fármacos como el losartán, el valsartán, el enalapril, que seguramente a alguno de ustedes les sonará. Y las consecuencias, ya vamos terminando, las consecuencias de tener alteraciones del olfato fundamentalmente son el riesgo de exponernos a tóxicos alimentarios o a tóxicos en forma de gases, en concreto los escapes de gas. Esto es la casa de una persona que vivía enfrente de Luis Rodríguez, que es un compañero nuestro otorrino que trabaja en Ortiguera. Bueno, la casa está en Ortiguera. Es una mujer que hicieron una instalación de gas no adecuada, le pusieron la vitrocerámica y le hicieron la instalación de gas. Al quitarla no lo hicieron de forma adecuada. Así se quedó la casa. Se pueden imaginar, la señora apareció de pie en el centro de ese amasijo y murió a las 8 horas. Se pueden imaginar que para que se genere una explosión de estas características, la cantidad de gas que había en esa habitación era terrible. Pero evidentemente la señora no se dio cuenta de que había un escape de gas. Por lo tanto, el tener cuidado en este aspecto, si detectamos una alteración de nuestro olfato, el tenerlo en cuenta es importante. Las alteraciones del gusto y del olfato, y ya estamos terminando, tienen una repercusión directa sobre nuestros hábitos nutricionales. Es muy habitual que los ancianos, conforme van cumpliendo ya muchos años, cambien su hábito nutricional porque no tiene gracia el comer. Las comidas ya no tienen el gusto que tenían antes, las no disfrutamos ni al comer, ni al ir a hacer la compra, ni al cocinar. Esto es importante saberlo porque esas alteraciones nutricionales tienen repercusiones en dos aspectos. Primero, en que podemos perder peso, podemos alterar nuestro sistema inmune porque secundariamente el sistema inmune falla ante déficits nutricionales, y segundo porque las personas que tienen alteraciones del gusto y el olfato tienden a utilizar, a veces hacen lo contrario, utilizan más azúcar y más sal de lo normal. Las alteraciones del gusto y el olfato hacen que, por ejemplo, las que se producen en el anciano, que conforme pasan los años, a partir de ciertas edades necesitemos el doble de sal para tener la misma sensación en lo que estamos comiendo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque va a llevar unas repercusiones en nuestro organismo que podemos solucionar si lo conocemos. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Lo primero, descartando todo lo que no es la edad. Vamos a pelear por tener una buena calidad de vida aunque cumplamos años, pero vamos a no dejar de mirar si tenemos una poliposis nasal, porque si nos solucionamos una poliposis nasal vamos a recuperar mucho de nuestro olfato y no todo es por la edad, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tendremos que hacer una valoración de qué fármacos estamos utilizando y qué influencia pueden tener. En tercer lugar, si seguimos fumando por encima de los 70 años, ya somos mayores para dejar de intoxicarnos. Otro factor importante son los gases que hemos comentado, hemos visto la foto de esa explosión, y un detector de gases cuesta menos de 50 euros. No es algo excepcional, y se puede colocar en nuestro domicilio. Y a nivel de la cocina tendremos que tener la imaginación de cambiar los hábitos, de elegir cosas que puedan resultarnos más atractivas a la hora de alimentarnos, y ya hay guías de cocina para personas con alteraciones del gusto y del olfato que pueden ser interesantes y que probablemente pueden hacer más interesante nuestra alimentación. Bueno, todo esto, y como seguramente no les vamos a quitar ni un año, pues si a pesar de eso tienen algún problema de otorrino, encantados de solucionarlo y probablemente de mejorar la situación. Muchas gracias. Es que ricasco a los doctores y ahora es su turno. Ya saben que levantan la mano, viene una azafata con un micrófono y hacen la pregunta pertinente. Tenemos ya la primera pregunta.
Hola, buenas. Buenas tardes. Maravillosa conferencia, por cierto. Quería preguntar que hace ya años que llevo con acúfonos y mi médico de cabecera me está diciendo que no hay nada, que son difíciles de quitar y son bastante molestos. A ver si sabría usted algún remedio, por casualidad. Bueno, los acúfenos, lo que no podemos decir es que no hay nada para solucionarlos. Es verdad que farmacológicamente no hay un fármaco que administrándolo quite el acúfeno. Hay que abordarlo desde distintos puntos de vista terapéuticos, pero antes primero hay que hacer un correcto diagnóstico de si es un acúfeno que llamamos idiopático, es decir, sin otra causa, si no tiene pérdida de audición asociada, si el oído externo, oído medio, oído interno está bien. Si todo eso lo descartamos y lo único que queda es el acúfeno, tenemos que ver qué síntomas produce en el paciente además del acúfeno. Si produce ansiedad, quizá ese paciente necesita ansiolíticos. Si produce insomnio, quizá necesita alguna ayuda para dormir. Y ese sería un abordaje. Y el segundo abordaje sería el utilizar, que está dando muy buenos resultados, el utilizar lo que llamamos enmascaradores. Son prótesis auditivas que se pueden poner para oír mejor, si hay asociada una pérdida auditiva, o se pueden poner para enmascarar el ruido que nuestro oído produce. Y esos enmascaradores funcionan bien, sobre todo después de estar un tiempo utilizándolos. Por tanto, no es verdad que no haya nada, sí es verdad que no hay nada específico de tomar una pastilla y el acúfeno se va, pero sí que hay medidas que se pueden tomar. Buenas tardes. Yo tengo un problema bastante gordo y además que hasta ahora no me ha dado ningún especialista solución. Tengo unos cortes a varias frecuencias o bastantes frecuencias, no oigo los pájaros, no oigo los grillos, en fin, una serie así. Entonces ya he estado en 3 establecimientos especializados, me han colocado los audífonos, pero claro, cuando dicen que me amplifico la zona que no oigo, no soporto la zona que oigo, porque como amplifican toda la gama de frecuencias a la vez, es imposible. Pues estoy en un restaurante, se cae un tenedor en el plato y me tengo que quitar el audífono. No les digo mal. Y no sé, a ver si con estos implantes o, en fin, o con los nuevos audífonos se podía esto sopesar. Sí, lo que cuenta es muy habitual. Lo más habitual es, con los años, es que se vayan deteriorando las frecuencias agudas, que son las de los pájaros, los grillos, y los graves se conserven perfectamente. Cuanto más diferencia o decalaje haya entre los graves y los agudos, más difícil es de adaptar un audífono, a pesar de los avances que ha habido. Entonces, hay que elegir un audífono que deje el conducto abierto, es lo que se llama open fit, porque si nosotros ocluimos el conducto entero, efectivamente se amplifican todos los sonidos. Entonces hay que dejar el conducto abierto para que los sonidos graves que oímos bien se sigan oyendo bien y sean los agudos los que se amplifiquen. Y a pesar de hacer eso, a veces es difícil, por la diferencia que digo de pérdida de audición de unas frecuencias con respecto a otras. Y es para esos casos donde más severa es esa diferencia, donde algunos tipos de implantes que llamamos híbridos, que son mitad audífono, mitad implante coclear, pueden funcionar mejor. Es decir, los graves se oyen de forma acústica y los agudos, que se oyen muy mal, se oyen de forma eléctrica. Y a pesar de todo, a veces no es fácil conseguir las expectativas o lograr las expectativas o llegar a las expectativas del paciente. Y hay situaciones muy difíciles en las que el audífono, por muy bueno que sea y bien adaptado que esté, se pueda comportar bien. Pero la solución viene por ahí. Primero por dejar un conducto abierto, que es lo que se llama open fit, y si no, implantes híbridos que permitan oír acústicamente los graves y eléctricamente los agudos. Hola, buenas noches. Antes he hecho referencia a un aspecto de que he oído yo que ocurre a alguna persona de oigo pero no entiendo. ¿Eso qué es? ¿Un problema neurológico o está en el oído?
Bueno, la parte de no entender fundamentalmente es de la vía auditiva más allá del oído interno. Es muy habitual, nosotros le llamamos una hipoacusia neurosensorial, eso quiere decir que está mal el sentido del oído y la vía nerviosa también. Es una mezcla de los dos y por ese oigo pero no entiendo, es muy importante la adaptación precoz, para que esa parte de no entender no prevalezca sobre la de no oír, que es lo que ocurriría si no adaptamos precozmente a estos pacientes. Pero es una mezcla de una pérdida neural y sensorial. Cuanto más tarde se ponga solución a eso, más difícil es darle la vuelta a la parte de no entiendo, pero tiene solución, obviamente. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es el origen de una crisis de vértigo? Las crisis de vértigo como tales se producen generalmente por el fallo de uno de los oídos, ¿de acuerdo? No hemos hablado de crisis de vértigo porque el motivo de la charla era fundamentalmente la edad, pero me parece muy bien la pregunta porque es importante diferenciarlo, ¿no? Hemos hablado fundamentalmente de inestabilidad crónica, pero cuando se produce una crisis de vértigo lo que ocurre es algo que ocurre de forma natural durante el movimiento. Cuando yo hago giros hacia un lado, se produce una activación de un oído y una inhibición, es decir, un oído trabaja más rápido en ese momento y el otro disminuye su función. Cuando se produce una crisis de vértigo, generalmente se produce porque uno de los oídos de repente deja de funcionar, por una infección, por una inflamación, por una hipertensión del líquido que rellena ese oído interno, por una lesión vascular, un infarto a nivel de ese oído. Ese oído enfermo de repente deja de funcionar y el otro oído que está sano sigue funcionando normal. ¿Vale? El cerebro está acostumbrado a que cuando un oído funciona más rápido que el otro, es decir, cuando yo giro la cabeza hacia la derecha, el oído derecho funciona más rápido y el izquierdo funciona más lento. Si tengo un infarto de repente en el oído izquierdo y deja de funcionar, para el cerebro eso es que estoy girando a la derecha. Y entonces los pacientes que tienen una crisis de vértigo, lo que ocurre es que uno de los oídos de golpe deja de funcionar y a nivel cerebral la sensación que tenemos es una sensación de movimiento muy intensa, porque el efecto final es que hay un oído que está mandando una información normal al oído y el otro ha dejado de mandar información. Y ese desequilibrio de información es lo que se percibe en el paciente como una crisis de vértigo, que se caracteriza por esa sensación de giro intensa y generalmente va asociado a náusea, vómito, hay una alteración del estado general muy importante. ¿Solución? En la crisis aguda el tratamiento es sintomático. En el momento de la crisis aguda requiere una atención urgente y medicación que lo que hace es anestesiar el oído sano para generar de nuevo una situación de equilibrio entre la información que está llegando al cerebro de la derecha y la izquierda. Porque si la información que llega de la derecha y la izquierda, sea mucha o poca, es simétrica, la sensación cerebral es buena, no hay sensación de movimiento. Cuando hay asimetría es cuando hay sensación de movimiento, que si se produce en una situación en la que no hay movimiento es muy desagradable. Esto es algo que cualquiera lo puede, seguro que lo han hecho cuando eran pequeños. Si ustedes giran durante mucho rato sobre sí mismos y se quedan quietos, llega un momento que siguen teniendo sensación de giro aunque estén quietos. Eso es porque el sobreestímulo que generan en un lado se genera un desequilibrio a nivel cerebral sobre la inhibición, el fallo de función que se produce en el oído al que no están girando, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos quietos, al cerebro le sigue llegando la información durante unos segundos más de un lado que del otro y a pesar de estar quietos tenemos sensación de seguir girando. En la crisis de vértigo pasa algo así, pero de una forma desmadrada, digamos. Y si ese vértigo es recurrente y si las crisis de vértigo va bajando, pero ahí está. Si las crisis de vértigo son recurrentes, entonces hay que estudiar por qué ocurre. Una crisis de vértigo es algo inespecífico. Ese fallo lo pueden producir diferentes cosas. Lo que habrá que estudiar en el momento agudo lo tratamos, como he dicho, con sedantes vestibulares, pero lo que habrá que estudiar es por qué se produce la crisis, sobre todo si la crisis es recurrente. Si la crisis es recurrente habrá que analizar qué tipo de vértigo, qué tipo de enfermedad es. Si es una enfermedad de Meniere, que la base de la enfermedad es que la presión del líquido del oído interno es excesivamente alta, habrá que poner medicación para bajar la presión de ese líquido. Si el mecanismo es un vértigo posicional y es que dentro del líquido del oído se genera un residuo, lo que hacemos es lo que se llama una maniobra de Epley, que es colocar la cabeza en una serie de posiciones para que
conseguir que ese residuo cambie de posición y el paciente con eso se cura, deja de tener crisis de vértigo. Si es una inflamación aguda por un cuadro viral, habrá que tratarle con corticoides en esa fase aguda y el paciente se irá recuperando. Se trata de hacer un análisis y ver cuál es la enfermedad que produce al final esa crisis de vértigo, que es igual para todos los mecanismos en realidad. Gracias. Espere un momentito. Sí. Espere un momentito, Sí. que le vamos a dar un micrófono, que si no, no se le escucha. Ahora. Por favor, el vértigo también puede dar la cervical, ¿no? En principio no. Durante muchos años el vértigo cervical fue un diagnóstico común en las consultas de los médicos, y cuando íbamos al médico con un problema de vértigo nos hacían una radiografía de cervicales. Hoy en día todavía hay algunos médicos que lo hacen, pero no tiene ningún fundamento. El vértigo no se produce a nivel del cuello, el vértigo se produce... En realidad este problema, el que durante muchos años se haya pensado que el vértigo de la cervical es precisamente por el vértigo posicional paroxístico benigno, que es un vértigo que aparece sobre todo al echar la cabeza hacia atrás, al tumbarnos en la cama, al dar la vuelta en la cama. Sí. Eso es muy característico de Y un al vértigo. levantar. Al levantarse también. Pues Eso es de la cervical, ¿no? En realidad no, es del oído. ¿Es del oído? Durante muchos años se ha pensado que era cervical por eso, porque Lo oigo dice, perfectamente. no, pero el problema es que en el oído, cada vez que igual me tenía que haber centrado más en repasar cosas que comentamos en la charla anterior. En el sistema del oído, en el oído interno, tenemos una parte que se dedica a la audición y otra parte que se encarga del equilibrio. Y podemos tener una audición perfecta y estar en urgencias por una crisis de vértigo. Y todo eso se está generando en el oído, porque en el oído tenemos la audición y el equilibrio. Entonces, aunque oigamos perfectamente, si al tumbarnos en la cama tenemos sensación de vértigo, si al dar la vuelta en la cama tenemos sensación de vértigo, si al coger algo de una estantería tenemos sensación de vértigo, pues probablemente tengamos un vértigo posicional paroxístico, y ahí tiene un tratamiento muy fácil. La maniobra de Pley es probablemente de las cosas más espectaculares que existen hoy en día en la medicina, que es curar a un paciente con una camilla nada más. Al andar en la calle y nada. Pero, por ejemplo, al levantar de la cama, y si se está en una posición un poco... Esto es cuando Aparece la sensación. aparece. En realidad es eso, generalmente es porque dentro del líquido del oído interno se generan movimientos provocados por pequeños pozos, pequeños residuos, que al desplazarse generan movimiento en el líquido del oído interno, que eso también para el cerebro es sensación de movimiento, y por lo tanto, estando quietos, percibimos una sensación de movimiento que no es real. Pero tiene un tratamiento fácil, el diagnóstico es sencillo y el tratamiento también. Vale, gracias. Gracias. Buenas tardes. Para que se den ustedes cuenta sobre mi capacidad auditiva, puedo decirles que la moderadora, que aquí presento mis respetos, le he oído, pero no he entendido. Al doctor que ha explicado sobre el oído, le he entendido maravillosamente bien. Al doctor A ver si voy a ser del yo. Equilibrio, al doctor no hablo del bien. equilibrio, bastante mal. Bueno, allá va mi pregunta. Una vez estuve yo en el otorrino y le pregunté que cuántos decibelios me hacían falta para entender lo que escuchaba. Bien, me dijo que 25. Después le pregunté que cuántos decibelios me hacían falta para irritarme, o sea, que no soportaba yo el ruido. Me dijeron que 100. Después le pregunté cuántos decibelios me hace falta yo para escuchar y me dicen 50. Entonces digo yo, en una banda de 25 a 100, que es 75, yo oigo 50, pues estoy relativamente bien. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Me recomendaba ella un aparato. Yo le decía que no, porque entiendo bastante bien. En la televisión, por ejemplo, los telediarios los oigo bien. Las películas, malísimamente, porque tienen los que transmiten, los que dan la voz a los personajes, que no me va la cosa. Doblaje. Los que dan hacen el la voz doblaje, a los sí. personajes, muy malos. Pero, por ejemplo, los telediarios los escucho muy bien. ¿Qué me recomendaría usted? Que escuche la radio. Bueno, en principio lo que tiene es ¿Quiere una... llevar un poquito más la voz, por Sí, favor? sí, sí. Es una pérdida auditiva la que tiene. Si está a 50 decibelios es ya moderada. Tenemos pérdidas auditivas leves, moderadas, severas y profundas. 50 decibelios es moderada y por tanto para una pérdida auditiva moderada el mejor tratamiento es el audífono. No quiere decir que necesite el audífono para todas las situaciones del día. El audífono lo puede utilizar
en aquellas situaciones en las que le hace falta. Pero primero, lo que insistimos es en que le va a ayudar en esos momentos en los que no oye o en los que no entiende, y segundo, va a estimular la vía auditiva para que no siga deteriorándose y en el momento en que le haga falta un audífono que incluso usted lo vaya pidiendo, no sea demasiado tarde. Por tanto, esas dos cosas son las que conseguimos con el audífono. Oír mejor, porque con 50 decibelios oiría mucho mejor con un audífono, y además seguiríamos manteniendo estimulada la vía auditiva. Muchas gracias. Ahora, que a mí me molesta mucho, porque claro, si me tengo que poner un aparato auditivo, si tengo que ponerme la gorra, si tengo que ponerme las gafas, si tengo que ponerme la prótesis de los dientes, me hace falta desde luego hacer un inventario para salir de casa. O sea que no. Bueno, perdón, ¿me permite que le haga una pregunta a usted? Claro. Sí, claro. Bueno. O sea, como ya le digo, desde luego no lo he entendido muy bien. Bueno, vamos. Mi madre también me lo dice, así que no. Perfectamente. Vamos a ver, ¿qué le puedo decir? Cuando con los años, pues claro, me he ido encorvando. Bien, es verdad, desde luego, que tuve una anemia bastante fuerte, que fue precisamente, me parece a mí, que la que me provocó el encorvamiento que tengo. Claro, mi mujer me decía que estuviera yo gallardo. Yo decía, desde luego, que no podía ser, que yo me encontraba mucho mejor inclinado. Y claro, después con el tiempo me di cuenta y tenía razón yo. Tenía razón porque dije, pero eso es una cuestión física. Es la cuestión, desde luego, de elevar el centro de gravedad del cuerpo fuera del cuerpo. Y claro, si se pone la cabeza con el fin de que pueda liquidar, de que pueda nivelar el centro de gravedad, pues tengo que lanzar enseguida la pierna. Ajá. Y claro, como tengo que moverme, pues ando mejor. Y claro, dije, claro, ese es el motivo. Tengo que estar encorvado para andar mejor. ¿No es eso? Así es, así es. Una de las cosas, en la diapositiva que se le veía a Jonander Millán con una paciente, la primera medida cuando se va a hacer una rehabilitación del equilibrio es analizar la postura del paciente. Y efectivamente, si tenemos una tendencia a adelantarnos mucho, a encorvarnos hacia adelante, el centro de gravedad lo desplazamos por delante de su situación normal y por lo tanto estamos en una situación mayor de riesgo, y cada vez que avanzamos tenemos que dar enseguida el siguiente paso, porque si no, nos salimos del centro de gravedad y nos podemos caer, efectivamente. No tiene remedio, pero vamos, me encantaría tener su humor y tener tantos artilugios como tiene usted cuando cumpla sus años, se lo puedo asegurar. Esa es la actitud. Buenas noches. Hace 29 años a un hijo mío se operó de un injerto y al hacer el injerto le cortaron el nervio y ya no oye. Entonces pregunto, ¿hoy en día hay algún adelanto técnico para colocar algún implante? Sí. Bueno, lo que tiene es una pérdida de audición su hijo de un oído. De un oído, sí. Operado, y el otro oído lo tiene bien. Sí. Bueno, actualmente para la pérdida de audición unilateral de un oído solo sí hay tratamiento. Uno de los tratamientos o indicaciones nuevas del implante coclear es la pérdida auditiva unilateral, porque se ve que nos da binauralidad, nos da estereofonía, estimula el oído para un eventual problema del oído contralateral, pero después de haber pasado 29 años es demasiado tiempo de lo que llamamos deprivación auditiva, es decir, mucho tiempo sin oír para que una cirugía con un implante le vaya a ayudar. Le dará sensación sonora en ese oído, pero no le va a aportar mucho más, y por tanto estos pacientes después de tanto tiempo acaban no utilizando el implante porque oyen tan bien del otro oído que lo que les aporta este oído implantado es realmente insuficiente. Vale. Actualmente sí habría, pero si hubiese sido reciente. Vale, muchas gracias. Yo tengo tres preguntitas. Una, sobre los acúfenos. En realidad son de los dos oídos, porque a mí me da la sensación de que los tengo en los dos, aunque hay veces que haciendo pruebas no sé si es que los tengo en los dos o es por estéreo, porque propia
que de un oído se pasa a otro, que te da la sensación de que se pasa pero no lo tienes. Entonces, ¿es en un oído, es en los dos o...? Bueno, puede ser en un oído, puede ser en los dos oídos o puede ser muy difícil de localizar y hay muchos pacientes que no lo pueden localizar y lo refieren en la cabeza. Entonces, efectivamente puede ser de las tres formas, ¿eh? Y tampoco bueno, nos puede dar alguna pista de cuál puede ser el problema, sobre todo cuando está muy localizado solamente en un oído. Hay que tratar de buscar el problema de ese oído, pero habitualmente suele ser en los dos o de difícil localización en uno o en otro. Vale. Cuando estuve en el médico de cabecera para ver qué era esto, me mandó primero a hacer un análisis del oído a ver si oía bien, porque yo he creído entender que usted ha dicho que es un oído que está un poco enfermo, vamos, que los acúfenos provienen de un oído que va perdiendo, ¿no?, de hipoacusia o esto que ha dicho. Lo más habitual es que el acúfeno se acompañe efectivamente de una pérdida auditiva, lo más habitual, pero también vemos acúfenos con audición completamente normal. No obstante, como es lo más habitual y lo primero por lo que tenemos que empezar a investigar, está muy bien el haber pedido una audiometría en un paciente con acúfenos. Y si uno tiene el oído muy bien, a mí me dijeron que oía estupendamente, pero los acúfenos me dan la lata. Bueno, si eso puede ser, no es lo más habitual, pero puede ser que haya habido un daño o que el oído haya reconocido una agresión que se le ha producido, que se haya recuperado la audición o incluso que no haya sido suficientemente agresivo ese daño como para afectar a la audición y sin embargo sí haya sido suficiente para generar un ruido en el cerebro, en el área auditiva responsable de percibir los sonidos y que se mantenga en el tiempo el acúfeno cuando la audición es normal, puede ser. Agresión, que un pitido o una cosa de sonido, pueden ser golpe. Desde traumas acústicos, pueden ser también factores emocionales, de aumento de actividad neuronal, estrés, que hacen que las neuronas vayan más rápido y en ese caso que aumenten también el ruido en las células auditivas. O sea que hay distintos factores que pueden afectar. Y por último, ¿tiene algo que ver los acúfenos con los vértigos? Le dejo a Carlos que conteste. Al final, hablábamos antes de que el oído interno es un órgano que tiene una parte que se dedica a la audición y otra que se dedica al equilibrio, pero en realidad es como si fuera una única vasija. Imagínense una vasija llena de líquido, con una forma muy peculiar, que una parte de la vasija es capaz de captar la vibración sonora en vibración del líquido que contiene en el interior y la otra parte de la vasija es capaz de captar los movimientos de la cabeza cuando el líquido que hay en su interior se mueve. En realidad es un único órgano y hay enfermedades en las que se producen alteraciones a los dos niveles a la vez. La enfermedad que define la unión del acúfeno y las crisis vertiginosas es la enfermedad de Meniere, pero la frecuencia del vértigo y la frecuencia del acúfeno hacen que no sea raro que en un mismo paciente pueda haber vértigo y acúfeno a la vez, que podrán o no tener una relación, porque se puede tener al mismo tiempo un acúfeno y una gripe que no tenga ninguna relación una con otra, ¿no? Pero sí es cierto que la patología, el paciente que viene a consulta con un cuadro de vértigo y nos dice que además tiene un acúfeno en un oído, inevitablemente nos vamos a centrar en ese oído y en estudiarlo en profundidad. Sí, tenemos una señora ahí también que quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un hijo con 45 años que sufrió un vértigo y a raíz de ese vértigo le quebraron los acúfenos. Le hicieron una exploración del oído y él oye bien. Lo único pues que sigue aguantando esos sonidos pues día y noche. Entonces pregunto, bueno, ya he oído, me parece que de solución poca, ¿no? O casi nada. Realmente lo que no tenemos es una solución, como decía Xavier, un fármaco que cure el acúfeno como puede curar un fármaco las anginas, pero lo que nosotros nos resulta muy desagradable cuando un paciente viene a la consulta y nos dice que tiene un acúfeno y que ha ido a un otorrino que le ha dicho que no hay nada que hacer. Porque no es cierto, porque hay muchas cosas que hacer, porque el acúfeno tiene una serie de connotaciones en la vida del paciente que a veces son más importantes que el propio acúfeno. Es decir, el paciente que tiene un acúfeno crónico puede tener grandes problemas para dormir que tienen solución y que cuando se solucionan mejora su situación general de una forma muy importante.
puede tener problemas de ansiedad asociados porque un acúfeno de forma crónica nos hace sin querer tener un grado de actividad cerebral muy alto. Cuando nos vamos a la cama y nos relajamos, el cerebro baja su función a unos niveles que cuando tenemos un acúfeno no se consigue porque el propio acúfeno activa el cerebro inevitablemente, y ahí se puede trabajar también, se puede poner medicación para disminuir esa velocidad de actividad cerebral y el paciente está más cómodo. Y no hay nada menos curativo que decir a un paciente que no hay nada que hacer. Y un paciente, cuando hablamos del tema de hoy, que es el cumplir años, no hay nada que hacer y celebrémoslo, pero hay muchas cosas que hacer, tanto en el acúfeno como en cumplir años, para mejorar la calidad de vida, y en el acúfeno sin ninguna duda. Lo de los acúfenos, pues bueno, yo no sé si lo lleva bien o mal, no lo lleva muy mal, no se queja mucho, él no es de quejarse, pero él sigue teniendo los vértigos, cada 2 años o así le da un vértigo y muy fuerte. Eso es otro tema, eso sí que habría que estudiarlo, porque las crisis de vértigo ya tienen una serie de connotaciones y una serie de riesgos no riesgos en cuanto a que se puedan convertir en nada especial, porque seguro que a ese paciente se le ha estudiado correctamente, pero claro, un paciente joven conduce, un paciente joven hace deporte y hace una vida normal, y una crisis de vértigo pues puede ser un problema de arruinar unas vacaciones o puede ser un problema de tener un traumatismo. Cuando le da ese vértigo, pues lo dura como una semana, luego hace esas rehabilitaciones que hace el de tumbarse y demás. Y una rehabilitación, probablemente si les han dado unos ejercicios de Brandarov, esos ejercicios de tumbarse hacia un lado y hacia otro en la cama, probablemente sea un vértigo posicional paroxístico. Pues y en ese caso, realmente una maniobra de Epley le resolvería el cuadro. Es que yo también tengo eso. Sí, es que el vértigo posicional paroxístico es el más frecuente de todos. Es muy, muy habitual a lo largo de la vida. Bueno, a ver si hay suerte, gracias. Espera un momentito que te llegue el micrófono. Por ejemplo, a mí me vuelve loca el cine. Oigo el ruido y aunque lo ponga alto, hay muchas cosas que no entiendo. Entonces enchufo la televisión, unos auriculares. Me paso muchas horas con auriculares. ¿En qué puede perjudicar? Porque oigo mucho mejor. No es lo mismo subir el volumen de la televisión que ponerse auriculares. Es como si el sonido se perdiera de la televisión al oído. Sin embargo, con los auriculares lo entiendo mucho mejor. Efectivamente, es una muy buena solución cuando el problema se manifiesta en ese momento. Y es algo que nos pregunta mucha gente, si el utilizar auriculares para escuchar la televisión, para escuchar la música mejor, para entender mejor una película, a ver si es malo. Y la respuesta es que no es malo. Es que como dicen que eso mismo, al usar mucho los auriculares, puede producir también sordera. Es algo que se ha hablado mucho sobre los auriculares en la gente joven, pero hay que tener en cuenta una cosa, los auriculares pequeñitos para oír a un volumen muy alto o para anular el ruido ambiente necesitan un volumen muy alto, y eso sí puede llegar a ser perjudicial si se está utilizando durante muchas horas. Los grandes. Pero un auricular grande, que es al que usted se refiere, solamente cuando uno se los pone ya genera un silencio, genera un aislamiento del medio, y entonces el volumen que necesita para tener que oír suele ser un volumen seguramente mucho más bajo que el propio de la televisión. Por tanto, eso no es en absoluto dañino para el oído interno. Gracias. Buenas tardes. Descartando tapones de cera y otras obstrucciones en el canal externo del oído, problemas de taponamiento por la trompa de Eustaquio tienen algún tratamiento y pueden ser causante también de acúfenos. Sí, no lo hemos tratado porque es una patología más propia de niños, aunque también se ve en los adultos. Efectivamente, el problema de la obstrucción de la trompa de Eustaquio, que es la comunicación de la nariz con el oído, y es lo que hace que el oído pueda equilibrar bien las presiones, y lo que hace que cuando subamos en la autovía, bajemos en un avión, pues haya en algún momento que se nos tapone, pero al maniobrar así se nos abra. Si esa trompa no funciona bien, puede dar pérdida de audición, que es recuperable con distintos mecanismos. Puede ser recuperable con fármacos que aumentan la permeabilidad de la trompa, puede ser recuperable con drenajes en el tímpano
que hace que se puedan equilibrar las presiones sin necesidad del funcionamiento de la trompa, o un tratamiento más novedoso que sería introducir a través de la nariz un catéter, como los que se introducen en las arterias del corazón, y dilatar, por medio de un balón, dilatar la trompa, de tal forma que eso queda dilatada permanentemente y podemos equilibrar mejor las presiones. Bueno, pues si no hay más preguntas, casi ya hemos llegado a las 9 de la noche. Eskerrik asko izateagatik, hurren arte. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y gracias a Policlínica, porque una vez al mes nos hace aprender muchísimas cosas, ¿a que sí? Sí.